En este escalofriante vídeo de historias de terror de policías, te adentrarás en una serie de historias sobrenaturales y aterradoras protagonizadas por valientes oficiales de policía. Desde encuentros con fantasmas y espíritus vengativos hasta experiencias paranormales escalofriantes, estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárate para adentrarte en el lado oscuro de la ley con estas inquietantes narraciones de terror. Recuerda mantener las luces encendidas mientras descubres estas historias verdaderamente perturbadoras. ¿Te atreves a adentrarte en el mundo paranormal de los policías? La pequeña comunidad estaba acostumbrada a la tranquilidad que ofrecía su comisaría, un símbolo de seguridad y protección en medio de un mundo que parecía cada vez más inseguro. Los habitantes del pueblo confiaban plenamente en sus valientes policías, quienes se habían ganado el respeto y la admiración de todos por su habilidad para resolver los casos más complicados y mantener el orden en las calles. Sin embargo, detrás de esa fachada de seguridad se escondía un oscuro secreto que ningún habitante del pueblo sospechaba siquiera. Una noche, durante una reunión rutinaria en la comisaría, uno de los policías, el veterano inspector Martínez, decidió compartir una antigua leyenda urbana que había escuchado en su juventud y que siempre le había intrigado profundamente. La leyenda hablaba de un fenómeno sobrenatural que ocurría durante las noches de luna llena. Según la historia, los espíritus de los criminales más malvados, aquellos que habían sido capturados y encarcelados por la valentía de los policías del pueblo, volvían a la vida para vengarse de aquellos que los habían llevado a la justicia. Era una historia escalofriante que había sido transmitida de generación en generación, pero que la mayoría de la gente consideraba simplemente un cuento de terror sin fundamento alguno. Sin embargo, esa noche en particular, el ambiente en la comisaría parecía cargado de una extraña energía, como si algo estuviera a punto de suceder. Las luces parpadeaban intermitentemente, los pasillos resonaban con el eco de pasos invisibles y una sensación de opresión se apoderaba del lugar. Los policías presentes en la reunión trataron de mantener la calma, pero el relato de la leyenda de Martínez había sembrado una semilla de inquietud en sus mentes. Algunos intentaron restarle importancia, argumentando que era simplemente una historia para asustar a los niños, pero otros no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrerles la espalda. En los días que siguieron, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la comisaría. Los policías reportaban haber escuchado voces susurrantes en los pasillos vacíos, ver sombras que se movían en las sombras y sentir una presencia ominosa que parecía acecharles desde las sombras. Las puertas se abrían y cerraban solas, los objetos desaparecían misteriosamente y extraños fenómenos inexplicables se volvían cada vez más frecuentes. Pero lo peor estaba por venir. Durante una noche de luna llena, cuando la oscuridad envolvía el pueblo en su manto tenebroso, los espíritus de los criminales más temidos y despiadados se manifestaron en la comisaría. Fue como si un velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hubiera desgarrado, permitiendo que las almas en pena cruzaran al otro lado en busca de venganza. Los policías presentes en la comisaría en ese momento fueron testigos de horrores que desafiaban toda lógica y explicación. Sombras fantasmales se materializaban ante sus ojos, riendo con malicia mientras los perseguían por los pasillos oscuros. Algunos afirmaban haber sido tocados por manos frías e invisibles, mientras que otros juraban sentir una presión opresiva en el pecho, como si algo intentara arrastrarlos hacia la oscuridad. La situación se volvió cada vez más caótica y desesperada a medida que los policías luchaban por enfrentarse a un enemigo que no podían ver ni tocar. Algunos intentaron hacer frente a los espíritus con sus armas, pero descubrieron con horror que las balas atravesaban sus formas etéreas sin causarles el menor daño. Otros trataron de huir, pero descubrieron con desesperación que las puertas y ventanas estaban selladas como si estuvieran atrapados en una prisión invisible. La situación parecía totalmente desesperada, y los policías comenzaron a temer por sus vidas. Fue entonces cuando el inspector Martínez recordó algo que había leído en un antiguo libro de hechizos que se encontraba en el sótano de la comisaría. A pesar de que siempre había sido escéptico respecto a la existencia de la magia y lo paranormal, en ese momento de desesperación estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera salvarlos de su terrible destino. Reuniendo a sus colegas en el centro de la comisaría, el inspector Martínez abrió el antiguo libro de hechizos y comenzó a recitar las palabras de un conjuro que, según decía el texto, tenía el poder de desterrar a los espíritus malignos de una vez por todas.
A medida que las palabras salían de sus labios, un brillo brillante comenzó a emerger del suelo, envolviendo a los policías en una luz cegadora que los protegía de las sombras que los rodeaban. Para sorpresa y alivio de todos, el conjuro funcionó. Los espíritus malignos que habían atormentado la comisaría durante tantas noches desaparecieron en un destello de luz, dejando atrás la tranquilidad que una vez había reinado en el lugar. Exhaustos y aliviados, los policías se abrazaron entre sí, agradecidos de haber sobrevivido a la terrible pesadilla que habían vivido. Sin embargo, sabían que debían mantener en secreto todo lo que había sucedido esa noche. Después de todo, ¿quién creería una historia tan increíble y aterradora? Prefirieron guardar el secreto entre ellos, convencidos de que era mejor dejar que el pasado quedara enterrado en el olvido. Con el paso de los días, la vida en el pequeño pueblo volvió a la normalidad, y la comisaría volvió a ser el símbolo de seguridad y protección que siempre había sido. Pero en lo más profundo de sus corazones, los policías sabían que nunca olvidarían la noche en que se enfrentaron a las fuerzas del mal y emergieron victoriosos, unidos por el lazo indestructible de la amistad y la valentía. Y aunque nunca hablarían de ello con nadie más, sabían que siempre llevarían consigo el recuerdo de aquella noche, como una sombra que nunca desaparecería del todo. La oscura noche de invierno envolvía el pequeño pueblo en un manto gélido, mientras el grupo de valientes policías se preparaba para enfrentar uno de los casos más desafiantes de sus carreras. La llamada que recibieron era sobre un misterioso asesinato en una antigua mansión, un lugar envuelto en un aura de misterio y terror que se extendía por generaciones. Los policías, armados con valentía y determinación, se dirigieron sin vacilar hacia la mansión, sabiendo que estaban a punto de adentrarse en un territorio desconocido y peligroso. Al entrar, el ambiente pesado y lleno de polvo les hizo sentir escalofríos, como si el mismo aire estuviera impregnado de una presencia maligna. Sin embargo, no se permitieron retroceder y avanzaron con paso firme por los pasillos oscuros y laberínticos de la mansión. De repente, uno de los policías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una presencia invisible estuviera observándolos desde las sombras. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no había nada más que el silencio opresivo de la mansión abandonada. Pensando que era simplemente su imaginación jugándole una mala pasada, decidió seguir adelante junto a sus compañeros. Sin embargo, los ruidos extraños y las sombras que parecían moverse en las paredes continuaron acechándolos a medida que avanzaban más profundamente en la mansión. Cada habitación que exploraban estaba impregnada de un aura de terror y desesperación, como si el mismo lugar estuviera tratando de expulsarlos de su interior. Pero los valientes policías no se dejaron intimidar por las fuerzas malignas que habitaban la mansión. Determinados a descubrir la verdad detrás del misterioso asesinato, buscaron pistas en cada rincón, enfrentándose a su propia ansiedad y miedo a medida que se adentraban en lo desconocido. Fue entonces cuando encontraron la puerta cerrada con llave, una puerta que parecía esconder secretos oscuros y perturbadores. Decididos a desentrañar el misterio, los policías buscaron las llaves necesarias para abrir la puerta y revelar lo que se ocultaba en su interior. Cuando finalmente lograron abrir la puerta misteriosa, se encontraron con una escena que heló su sangre y heló sus corazones. El asesinato en la mansión no era simplemente el resultado de una mente perturbada, sino el resultado de un ritual macabro llevado a cabo por una secta satánica que había hecho de la mansión su santuario oculto. Los policías se enfrentaron a los seguidores de la secta en un enfrentamiento desesperado, luchando contra ellos con todas sus fuerzas en un intento desesperado por detener el mal que se había apoderado de la mansión. Sin embargo, mientras más intentaban atrapar a los miembros de la secta, más parecían multiplicarse, como si estuvieran luchando contra fuerzas que estaban más allá de su comprensión. La mansión se llenó de risas diabólicas y sombras que parecían cobrar vida propia, convirtiendo el lugar en un campo de batalla entre el bien y el mal. Los policías lucharon con valentía, pero cada victoria parecía ser seguida por una nueva amenaza, una nueva manifestación del mal que se resistía a ser derrotado. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, los policías lograron acabar con la secta y rescatar al último de sus miembros, poniendo fin al reinado de terror que había dominado la mansión durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras salían de la mansión, una presencia oscura y maligna parecía seguirlos, prometiendo venganza por sus acciones y jurando regresar algún día para reclamar lo que les pertenecía. A medida que los policías regresaban al pueblo,
sabían que habían enfrentado al mal en su forma más pura y despiadada. Pero también sabían que, aunque habían logrado derrotarlo esa vez, siempre estarían vigilantes, siempre preparados para enfrentar cualquier nuevo desafío que el destino pudiera arrojar en su camino. La noche en la mansión abandonada había sido una experiencia que nunca olvidarían, una experiencia que los había cambiado para siempre y que había demostrado que, incluso en los lugares más oscuros y terroríficos, la luz de la esperanza y la valentía podía brillar con fuerza, iluminando el camino hacia un futuro mejor y más seguro para todos. La noche caía densa sobre la ciudad, envolviendo sus calles en un manto de oscuridad que parecía devorarlo todo a su paso. En medio de ese panorama nocturno, dos figuras se destacaban, Juan y Miguel, dos valerosos policías cuyo compromiso con la seguridad de la ciudad los llevaba a enfrentar cualquier desafío, incluso en las horas más sombrías de la noche. Fue así como, en una noche que prometía ser como cualquier otra, recibieron una llamada de emergencia que los sacó de su rutina y los lanzó hacia lo desconocido. Había sido reportado un disturbio en un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía ser el escenario perfecto para todo tipo de acontecimientos siniestros. Sin pensarlo dos veces, Juan y Miguel se apresuraron a responder al llamado, conscientes de que su deber los llevaba a enfrentar cualquier situación, por más peligrosa que pudiera ser. La noche era oscura y el viento soplaba frío, pero su determinación no flaqueaba mientras se dirigían hacia el lugar del incidente. Al llegar al edificio abandonado, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes desgastadas del edificio. El viento ululaba entre los escombros, creando sonidos que parecían susurros siniestros en la noche. Decididos a enfrentar lo que sea que los esperara dentro del edificio, los policías se adentraron en sus oscuros pasillos, con sus linternas en mano y los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. A medida que avanzaban, los ruidos extraños se intensificaban, llenando el aire con una atmósfera de tensión y misterio. Pasos, susurros y risas siniestras resonaban en las paredes alrededor de ellos, como si el propio edificio estuviera vivo y respirando con una presencia maligna. Juan y Miguel intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que no estaban solos en ese lugar tenebroso y que el peligro acechaba en cada sombra. De repente, una sombra oscura se movió rápidamente por el pasillo, haciendo que los policías se detuvieran en seco, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Sacaron sus linternas y se adentraron más en la oscuridad, con el ceño fruncido y los músculos tensos, preparados para enfrentar lo que sea que encontraran. Mientras caminaban, Juan y Miguel encontraron una puerta entreabierta, una puerta que parecía ser un portal hacia lo desconocido. Sin vacilar, decidieron entrar para investigar, con la esperanza de encontrar pistas que los llevaran al origen del disturbio que habían sido llamados a resolver. El cuarto en el que ingresaron estaba envuelto en una penumbra espesa, con marcas extrañas en las paredes y un olor nauseabundo que flotaba en el aire. Los policías intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que estaban a punto de descubrir algo terrible. De repente, una voz resonó en la habitación, una voz que parecía surgir de las sombras mismas. Los policías se voltearon rápidamente, con los músculos tensos y los sentidos alerta, pero no había nadie allí. La voz parecía susurrarles al oído, llenándolos de miedo y desconcierto, como si estuvieran siendo observados por una presencia invisible. Los policías sintieron que algo los observaba desde la oscuridad, unos ojos invisibles que los acechaban con una mirada amenazante. Se miraron entre sí, conscientes de que estaban en peligro y de que debían abandonar el edificio lo antes posible. Aterrorizados, Juan y Miguel decidieron abandonar el edificio, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos y la sensación de que algo oscuro y maligno los seguía de cerca. Corrieron por los pasillos oscuros, tropezando en su prisa por escapar, con la certeza de que habían sido testigos de algo que estaba más allá de su comprensión. Lograron llegar a su patrulla y arrancaron el motor, dejando tras el horror que habían presenciado en el edificio abandonado. Con el pulso aún acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta, se alejaron del lugar, tratando de dejar atrás la sensación de inquietud que los había invadido desde que pusieron un pie en ese lugar maldito. Desde esa noche, los policías no pudieron olvidar la experiencia terrorífica que vivieron en el edificio abandonado. A pesar de haber enfrentado peligros en sus carreras como oficiales, esta historia de terror quedó marcada en sus mentes para siempre, como una sombra que nunca los abandonaría,
recordándoles que en las oscuras profundidades del mundo siempre hay algo que acecha en la penumbra, esperando el momento adecuado para revelarse y sembrar el caos y la destrucción en su camino. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, una densa niebla se extendía por las calles, envolviendo cada rincón en un manto de misterio y oscuridad. En un oscuro rincón del viejo cuartel de policía, se decía que los fantasmas de los policías que habían perdido la vida en servicio aún deambulaban, buscando justicia y venganza por los crímenes sin resolver y las injusticias cometidas en vida. Todo comenzó hace muchos años, en una época en la que el cuartel de policía estaba sumido en una corrupción que envolvía a sus oficiales como una sombra maligna. Un grupo de valientes policías, conscientes del deber que tenían con la sociedad que juraron proteger, decidió enfrentar a los corruptos y limpiar las calles de la ciudad de la corrupción que la asolaba. Sin embargo, su valentía les costó un precio muy alto. Los corruptos no estaban dispuestos a dejar que su red de crimen y corrupción fuera desmantelada tan fácilmente, y no dudaron en recurrir a la violencia para silenciar a aquellos que osaban desafiar su autoridad. En una oscura noche, mientras intentaban recabar pruebas para exponer la red de corrupción, los valientes policías fueron emboscados y brutalmente asesinados, dejando tras de sí familias destrozadas y un cuartel sumido en el luto y la desesperación. Desde entonces, se decía que las almas torturadas de aquellos policías se negaban a abandonar el lugar que alguna vez fue su hogar. Sus espíritus atormentados vagaban por los oscuros pasillos del viejo cuartel, buscando justicia para sus muertes injustas y venganza contra aquellos que los habían traicionado. Cuenta la leyenda que, en las noches más oscuras y silenciosas, los fantasmas de estos policías emergen de las sombras para acechar a los culpables de su caída. Se dice que su presencia puede sentirse en forma de escalofriantes ráfagas de aire helado, que cortan hasta los huesos y helan el alma de quienes se atreven a adentrarse en el cuartel en busca de respuestas. Los testigos aseguraban haber escuchado los sonidos de pasos apresurados en los pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas con un estruendo sordo y lamentos ahogados que resonaban en las paredes del cuartel. Aquellos que se habían atrevido a adentrarse en el lugar de noche nunca volvían a ser los mismos, pues el terror se apoderaba de su alma y les dejaba marcados para siempre con el sello de la oscuridad. Pero a pesar de las advertencias y los relatos escalofriantes, siempre había quienes desafiaban el peligro y se aventuraban en el cuartel en busca de emociones fuertes o respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Algunos eran curiosos temerarios, mientras que otros eran investigadores audaces en busca de la verdad oculta tras los muros del viejo edificio. Entre aquellos que se atrevieron a adentrarse en el cuartel de noche se encontraban aquellos que nunca volvieron a ser vistos, perdidos para siempre en las sombras del pasado y las almas atormentadas de los policías que aún deambulaban por los pasillos del cuartel. Se decía que sus espíritus quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenados a vagar por la eternidad en busca de redención y paz. Pero a pesar del peligro y la oscuridad que acechaban en cada esquina del viejo cuartel de policía, siempre había quienes se atrevían a desafiar al destino y enfrentarse a los fantasmas del pasado en busca de respuestas. Porque en el corazón de la oscuridad siempre había una luz que guiaba a los valientes hacia la verdad, aunque ésta fuera más aterradora de lo que jamás habían imaginado. La tranquilidad de la noche envolvía la comisaría de policía de la pequeña ciudad, donde el sargento Pérez y el oficial Gómez se encontraban realizando labores administrativas en el escritorio. La monotonía de la noche fue interrumpida por el sonido inquietante de una llamada urgente. «Sargento Pérez, comisaría de policía, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Ayuda. ¿Necesitamos ayuda?» «Estamos atrapados en una vieja mansión abandonada. Algo se mueve dentro y no podemos salir», clamó una voz angustiada al otro lado de la línea. A pesar de los intensos rumores sobre la mansión abandonada y los peligros que se decía albergaba, el sargento Pérez y el oficial Gómez no vacilaron en enfrentar el peligro y acudir en ayuda de las personas atrapadas. Armados con linternas y sus valientes corazones, se dirigieron sin dudar hacia el lugar. Al llegar a la mansión, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Un escalofrío recorrió sus espaldas al adentrarse en el lugar, donde el aire parecía cargado de una presencia maligna. Las puertas chirriaron al abrirse, como si el propio edificio protestara por su invasión, y el sargento Pérez y el oficial Gómez comenzaron a explorar el lugar con cautela. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos en la mansión abandonada.
Unos ruidos extraños resonaban en las paredes, y una sensación de malestar se apoderaba de ellos. El oficial Gómez, con voz temblorosa, señaló lo que parecía ser movimiento en el piso superior. ¿Escuchaste eso, sargento?, preguntó con nerviosismo. Sí, parece que algo se mueve en el piso superior. Vamos, respondió el sargento Pérez, instando a su compañero a seguir adelante. Con paso decidido, los policías subieron por las escaleras y se adentraron en lo desconocido. En una sala oscura, se encontraron con una escena aterradora. Figuras sombrías se movían a través de las paredes, emitiendo gritos siniestros que llenaban el aire de una atmósfera de terror. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero el sargento Pérez instó a su compañero a mantener la calma. «Mantén la calma, Gómez. No debemos rendirnos ahora», dijo con determinación. «Pero, sargento, estos no son seres humanos, son fantasmas», respondió el oficial Gómez con voz temblorosa, señalando las figuras etéreas que los rodeaban. A pesar del terror que los embargaba, el sargento Pérez y el oficial Gómez no se dejaron intimidar. Con valentía y determinación, avanzaron hacia las apariciones fantasmales, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. «Tenemos que encontrar a esas personas atrapadas y sacarlas de aquí», exclamó el sargento Pérez, instando a su compañero a seguir adelante. A medida que avanzaban, se encontraron con más y más apariciones, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, su valentía y determinación no flaquearon, y finalmente lograron encontrar a las personas atrapadas y sacarlas de la mansión abandonada. Aunque la experiencia dejó sus huellas en ellos, el sargento Pérez y el oficial Gómez demostraron que el valor y la valentía siempre pueden triunfar sobre el mal. Con el corazón lleno de satisfacción por haber cumplido con su deber como protectores de la ley, salieron de la mansión abandonada, dejando atrás el terror que habían enfrentado. Y así concluye nuestra historia espeluznante de policías enfrentándose a lo desconocido. El sargento Pérez y el oficial Gómez demostraron que el coraje puede superar cualquier obstáculo, incluso los espíritus malvados que acechan en la oscuridad de una mansión abandonada.